Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Estefi, amigos, bienvenidos. Empezamos con el anuncio de movilizaciones en el país. Gasolinas. ¿Cómo contentar a todos? El presidente Daniel Noboa enfrentará las primeras protestas de su gobierno. El Frente Popular convocó para este miércoles a una jornada nacional de movilización en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles. Transportistas de Pichincha y Guayas no participarán. Adriana Bermeo amplía este tema. La primera decisión radical contra la eliminación del subsidio a los combustibles se conoció este lunes. Organizaciones sindicales, sociales y de estudiantes lideradas por el Frente Popular convocaron para este miércoles a una jornada de movilización en rechazo a la medida anunciada por el gobierno. Serán las primeras manifestaciones en el mandato del presidente Daniel Noboa. En Quito, el objetivo será llegar al Palacio de Carondelet. Para ellos no hay punto medio y la compensación que ofrece el gobierno a los transportistas no es suficiente si se eliminan los subsidios a los combustibles. Será el llamado tanto al Frente Unitario de Trabajadores, a la CONAIE, a las organizaciones como la Ecuarunari. Para los transportistas de Pichincha, por ahora, la movilización no es una alternativa, pero sí cuestionaron que solo han tenido una reunión con el gobierno la primera semana de junio. Allí se ofreció la compensación vía transferencia bancaria. ¿Cuál será el método? ¿Cuál será el mecanismo, el porcentaje, el cálculo y los beneficios que se podrían obtener? En Guayas, los gremios de taxistas ya han iniciado el registro. Están de acuerdo con el mecanismo y esperan que se definan los montos. No podemos estar de acuerdo todavía hasta que no nos entreguen un valor más o menos que nos han comunicado que será entre 80, 90 centavos por el tema del alza del combustible. La Federación Cantonal de Tricimotos y Mototaxis de Guayaquil, que agrupa a 90 operadoras y 4.800 socios, se reunirá esta semana para decidir su posición. Mientras eso ocurre, sus miembros seguirán llenando el registro. El gobierno abrió un sistema de registro para los transportistas que serán beneficiarios de una compensación una vez que se elimine el subsidio a las gasolinas. Francisco Garcés cuenta detalles de cómo funcionará la iniciativa del régimen. En la página de internet del Ministerio de Transporte y Obras Públicas está abierto el registro para los transportistas que pueden ser beneficiarios de una compensación una vez que el gobierno elimine el subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís. El registro es para taxistas convencionales y ejecutivos, transporte de carga liviana y mixta en camionetas y tricimotos. El requisito es tener vigentes los documentos que autorizan el servicio de transporte comercial. En el sistema, los transportistas deberán registrar un certificado bancario que avale la cuenta en la que se depositará el valor de la compensación cada mes. El Ministerio de Transporte no tiene una fecha definida para el cierre del sistema y se prevé que esté abierto mientras duren las conversaciones previas a la eliminación del subsidio. La idea es crear una base de datos de cada sistema de transporte que luego será cotejada con los registros que mantienen la Agencia Nacional de Tránsito y los municipios. Ese es un reto para el ministerio porque no existen datos precisos sobre cada tipo de transporte. El problema es que cada municipio se encarga de regular el servicio de taxis, pero muchas de las operadoras aún no cuentan con sus títulos habilitantes actualizados. Siempre se habló de que existían 40, 50 mil taxis, pero yo puedo decirle que esa cantidad o se duplicó o se triplicó. Lo mismo sucede con las tricimotos, también reguladas en cada cantón. Mientras que las camionetas son reguladas por la Agencia Nacional de Tránsito, aunque no existe una base de datos actualizada. Y hay casos como el del transporte rural comunitario, modalidad creada en la última reforma a la Ley de Tránsito, con miles de camionetas en todo el país, pero que hasta la fecha no tienen títulos habilitantes. El Ministerio de Transporte afina un mecanismo para generar la base de datos consolidada y para ello se mantienen diálogos con los municipios y gobernaciones para que remitan la información que poseen. La vicepresidenta de la República está a un paso de ser procesada penalmente en el caso Nene, que involucra a su hijo en el delito de oferta de tráfico de influencias. Según la Fiscalía, hay elementos que la vinculan al hecho, lo informa Jacqueline Rodas.
La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, está a un paso de ser procesada penalmente por el delito de oferta de tráfico de influencias. El fiscal Carlos Alarcón, quien investigó el caso Nene en contra de su hijo Sebastián Barreiro Abad, dice que encontró elementos que involucran a la vicepresidenta. La ampliación de la versión del denunciante y documentación relacionada a su contratación por disposición directa de la señora vicepresidenta de la República, así como información telefónica a través de las cuales se determinó la presunta participación de la señora Verónica A. En este caso, un trabajador de la vicepresidencia denunció que el hijo de Abad le exigió parte de su salario. Alarcón es un fiscal de primera instancia y no puede procesar a Verónica Abad debido a su alto cargo. Debe remitir el expediente a su superior, la fiscal general Diana Salazar. Dado que la segunda mandataria está sujeta a fuero de Corte Nacional, procederé a inhibirme de seguir en conocimiento del expediente. La decisión final sobre si Abad es procesada está en manos de Diana Salazar, quien será la encargada de pedir audiencia a la Corte Nacional para formularle cargos. Pero el abogado de la vicepresidenta recalca que hace falta un paso importante. Si la intención de la Fiscalía General del Estado es vincularle al proceso penal a la señora vicepresidenta, tendría que hacer la solicitud oficial y formal a la Asamblea Nacional. Y si la Asamblea Nacional decide autorizar el enjuiciamiento de la señora vicepresidenta, solo ahí, en ese momento, en ese instante, se podría vincular a la señora vicepresidenta. Si se da la audiencia de vinculación, será crucial la decisión que se tome sobre la medida cautelar para la vicepresidenta. Si le dictan prisión preventiva, corre riesgo la sucesión presidencial, en medio de la disputa con el primer mandatario Daniel Noboa, quien no quiere cederle el mando cuando pida licencia para ir por la reelección. Jorge Glass quiere apartar al juez Julio Inga del caso Reconstrucción de Manabí. Se trata del magistrado que dispuso extraer la información de los 2 teléfonos y la tablet incautadas a Glass cuando fue detenido en la Embajada de México en Quito. El abogado del ex vicepresidente alegó que el juez incurrió en la causal de enemistad manifiesta porque resuelve pronto los pedidos de fiscalía, pero se demora en los suyos. La decisión sobre aceptar o no la demanda de recusación está en manos de Felipe Córdoba, quien reinstalará la audiencia este miércoles. Delincuencia. La violencia se desplaza. El ataque ocurrió esta mañana en el Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito mientras trasladaban a 3 personas privadas de libertad para exámenes médicos. Una guía penitenciaria recibió, según un informe médico, 9 disparos. Carla Delgado con más. Momentos de terror vivió el personal médico del Hospital Pablo Arturo Suárez en el norte de Quito la mañana de este lunes. 3 presos fueron trasladados desde la cárcel del Inca para realizarles exámenes de laboratorio. Minutos antes de ingresar a la puerta de emergencia, 3 individuos en moto interceptaron al vehículo. Se llevaron a uno de los presos, mientras la guía penitenciaria de 34 años recibió 2 disparos, uno en el brazo y otro en el estómago. El guardia del hospital también fue herido. No tenemos ningún pedido, ningún registro de que nos hayan solicitado resguardo policial para el traslado de estos detenidos. Uno de los guías penitenciarios fue detenido para investigaciones según la Policía Nacional, mientras los otros detenidos retornaron al centro carcelario. Es el tercer incidente con características similares que ocurre en este hospital según una fuente interna. El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana pide a las autoridades un cambio de estrategia para traslados de presos a casas de salud. Debemos implementar un sistema integrado de seguridad. Debemos implementar hospitales centinelas que permita, en cierta manera, redireccionar a este tipo de pacientes de alta peligrosidad y que tienen que ser atendidos. Pero no cerrar la unidad y poner en indefensión al personal, a los pacientes. Cree que el Código Plata, creado para prevenir incidentes en hospitales, no ha dado resultado. La Federación Médica Ecuatoriana ha registrado más de 50 hechos violentos en hospitales y centros de salud del país en lo que va del año. El asesinato de 6 hombres y un menor de edad en el cantón Ventanas, en Los Ríos, sería por un enfrentamiento entre bandas, según las primeras investigaciones policiales.
La población de Ventanas en Los Ríos se mantiene en zozobra tras la masacre de este domingo ocurrida en el norte de la ciudad. Durante la mañana, 2 tanquetas y cerca de 25 militares recorrían las calles principales. Ocurre un día después de que 8 sicarios en 4 motocicletas abrieron fuego contra un grupo de personas que observaba un partido de fútbol en una cancha del sector Rincón del Cura, zona rural. 5 murieron en el sitio y otros 2 en el hospital Jaime Roldós Aguilera. Entre las víctimas hay un adolescente de 15 años. Según la policía, el ataque responde a un enfrentamiento por territorio entre 2 grupos delictivos. Nuestro cantón no es aislado, estamos junto a lo que es Pueblo Viejo, Quevedo, inclusive un poco más alejadito lo que es el tema de Babahoyo también, donde existen varias bandas rivales. Al momento, la policía mantiene una reunión en el cuartel de Ventanas para lograr identificar a los autores de la masacre. Con este caso, ya son 20 asesinatos en Ventanas en lo que va del primer semestre del año. La empresa farmacéutica Moderna prepara una vacuna que proteja al mismo tiempo contra la gripe y el COVID-19. Asegura que está en la última fase de los ensayos y que hasta ahora los resultados son positivos. Luego de la pandemia, científicos y médicos recomendaron a la población inocularse contra el COVID-19 y al mismo tiempo contra la influenza, para estar protegidos contra las enfermedades respiratorias más comunes. Fue así que varios laboratorios decidieron empezar a trabajar en una vacuna a base de ARN mensajero, combinando la protección contra los 2 patógenos de la gripe y el COVID, una vacuna combinada para simplificar las prácticas de inoculación. La empresa Moderna anunció que ya está en la tercera fase de ensayos clínicos de esta vacuna con resultados positivos. Para ello usó 2 grupos de 4.000 adultos cada uno, el primero con personas de entre 50 a 64 años y otro de adultos mayores de 65. Cada grupo fue a su vez subdividido en bloques de 2.000 personas. Unas recibieron la vacuna combinada ARNM 1083 y el otro las 2 inyecciones de antigripal y COVID por separado. Los resultados pusieron en evidencia que en todos los grupos que recibieron las dosis mezcladas tuvieron efectos secundarios mínimos y la inmunización fue mayor, estando protegidos contra 3 cepas de la gripe y contra el COVID-19. Desde hace un año, otros laboratorios como Pfizer y BioNTech trabajan en una fórmula con el mismo objetivo. Sin embargo, no han publicado resultados de sus pruebas. Moderna, con sede en Massachusetts, tiene previsto presentar su informe de los ensayos ante la Administración de Alimentos y Medicamentos para que ese organismo lo someta a una revisión, esperando que le dé la aprobación final. Más aspirantes a la presidencia del Ecuador. Andrea González, ex compañera de binomio de Fernando Villavicencio, y el ex general de policía Víctor Arauz anunciaron sus precandidaturas. Entre hoy lunes y el miércoles, los interesados en el proceso de admisión en institutos podrán inscribirse para obtener una carrera técnica en un menor tiempo. Fabiola Santana con los detalles de este proceso. Inició el proceso de inscripción para los estudiantes que buscan ser admitidos en los institutos del país. Está dirigido a los aspirantes de la Sierra y Amazonía y concluirá este miércoles. Las inscripciones las realizan en la página de registro único de la Secretaría de Educación Superior y hasta las 10:30 de la mañana la CENESID registraba 6.900 postulantes. Los estudiantes pueden seguir el proceso de manera individual, pero hay grupos que acuden a orientaciones organizadas por la FEUE como este en el sur de Quito. Muchos de los chicos quieren ese tipo de carreras, ese tipo de formación, y también tenemos identificado que hay jóvenes que no han logrado entrar a la universidad en procesos anteriores y han visto que ingresar a un instituto requiere de puntajes menores. Cada uno se demoró alrededor de 20 minutos en llenar los campos solicitados en la web y aceptar la inscripción. No ha sido tan complicada, es bastante fácil postularse y llenar todos los registros necesarios. La inscripción para la admisión es el segundo paso. Luego continuará la evaluación, postulación a un cupo, asignación, aceptación y finalmente la matrícula. En el país hay 54 institutos que ofrecen carreras técnicas tecnológicas que tienen una menor duración, de entre 2 y 7 semestres, y en horarios flexibles como en línea e híbridos.
Y en entrevista con Contacto Directo, el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, cuestionó las medidas adoptadas por el gobierno de Daniel Noboa, como el veto total a la ley que garantiza recursos para municipios y prefecturas. Aclaró que aunque no tiene un problema personal con Noboa, está en desacuerdo con la forma de manejar al país. Luisa María Heredia con el informe. Luego de la disputa entre el vocero del gobierno, Esteban Torres, y el titular de la Asamblea, Henry Kronfle, quien además será propuesto como precandidato presidencial por la directiva del Partido Social Cristiano en agosto, Jaime Nebot, máximo líder de la organización política, aclara que no hay problemas personales ni rencillas con el presidente Daniel Noboa, pero sí diferencias. Tenemos un problema conceptual. Yo creo que todo ser humano tiene errores y tiene aciertos, pero conceptualmente el país no camina. Siguiendo esa línea, Nebot cuestionó las últimas decisiones de Noboa, como el veto total a la ley que asegura la asignación directa de recursos a los municipios y prefecturas, y que fue planteada por la bancada de las 6 y aliados en la Asamblea. Cuando a uno no le alcanza la plata, por mala suerte o por tonto, entonces uno va y se coge la plata ajena y quiebra también. Entonces la quiebra se contagia. También la eliminación del subsidio a los combustibles que prepara el Ejecutivo. Cree que el camino correcto es la focalización. Focalizar quiere decir, usted ponga precios libres, por ejemplo, en los combustibles, pero mantenga el subsidio al transporte público porque la gente no puede pagar. Criticó incluso la firma del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dice que esa no es la salida. Si usted se enferma, vaya al médico, pues no vaya al veterinario. El Fondo Monetario Internacional es un veterinario. No le ajusta el cinturón a un Estado dilapidador y le dice, te voy a dar plata, pero tú vas a bajarme el gasto. Nebot reconoció que al inicio el régimen de Noboa hizo cosas que al PSC le parecían correctas, razón por la que decidieron mantener el apoyo que le dieron antes de que asuma el poder, cuando surgió el pacto legislativo. Pero ahora las malas acciones los han llevado a ser más críticos. Nuevos candidatos se suman a la carrera presidencial de 2025. Andrea González proclamó su candidatura con Sociedad Patriótica. También el ex general de la policía, Víctor Arauz, se postula a la presidencia. Patricio Díaz tiene un informe. La ex candidata a la vicepresidencia, Andrea González, quien estuvo en el binomio con Fernando Villavicencio, ha proclamado este día su candidatura a la presidencia de la República por su movimiento Fuerza de Valientes y también en alianza con el partido Sociedad Patriótica. El líder de esta organización política, Lucio Gutiérrez, le dio la bienvenida a González como su candidata presidencial. Han mencionado que los une la lucha contra la corrupción, las mafias y la pobreza. Fue dura contra otras organizaciones políticas y aunque dijo estar abierta a diálogos con otros movimientos, puso líneas rojas en torno al correísmo, el Partido Social Cristiano y Construye. Pero nos hemos unido para desterrar la corrupción y recuperar la paz, para reconstruir ese tejido social, para luchar contra la corrupción en territorio y de cuello blanco, sin absolutamente nada que temer. Esta mañana también se conoció a través de las redes sociales que el ex general de policía Víctor Arauz será igualmente candidato a la presidencia de la República. Mediante un video dio a conocer esta opción que él presenta, pero no dijo por qué partido o movimiento político se presentará para 2025. Él centró su discurso y su propuesta a la lucha contra la inseguridad y las mafias. Sí se puede recuperar la calma y la tranquilidad para nuestras familias. Solo hay un camino. Estos miserables tienen que estar en las cárceles. Además de ellos, han oficializado partidos políticos y organizaciones políticas registradas por el CNE a Jorge Escala por Unidad Popular, a Pedro Granja por el Partido Socialista y se espera que en las próximas semanas ADN, movimiento del gobierno, también oficialice al presidente de la República, Daniel Noboa, para la reelección. 5 personas fueron asesinadas en Guayaquil en las últimas horas. Entre las víctimas hay 2 menores de edad. Mientras, en la parroquia Pozorja, la policía halló 4 cadáveres. Merlin Ochoa resume estos y otros crímenes reportados. A las 2 de la madrugada en el batallón del suburbio, 3 personas fueron asesinadas, entre ellas una menor de 10 años. Los delincuentes llegaron en una camioneta y 4 motos. Dispararon 20 veces contra un grupo que estaba al pie de una vivienda. La niña se había escondido en un baño, pero fue impactada por una bala.
Por este caso hubo 4 detenidos. Los 4 cadáveres, 3 de hombres y 1 de mujer, estaban flotando en el Canal de la Muerte cerca de la parroquia Pozorja en Guayaquil. El sábado, agentes intervinieron en la zona para sacar los cuerpos que por su estado no han podido ser identificados. Cerca de la terminal terrestre de Quevedo, en Los Ríos, una pareja fue baleada la noche del sábado. El arquitecto Mauricio Vázquez y ex candidato a la Asamblea en los últimos comicios murió. Su esposa quedó herida. En este ataque, los criminales dispararon en más de 8 ocasiones. Anoche, delincuentes colocaron explosivos en las inmediaciones de Poligráfica, empresa perteneciente a la familia del alcalde de Durán, Luis Chonillo. La detonación alarmó a los habitantes en el kilómetro 3.5 de la vía Durán-Tambo. El funcionario reaccionó en redes sociales, manifestó que el ataque deja clara la consigna de estos grupos que quieren tomarse el poder y meter mano a los fondos públicos de Durán. La policía y bomberos acudieron al sitio para atender la emergencia que no dejó heridos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparecerá esta tarde en una audiencia virtual con el Departamento de Libertad Condicional de la Corte de Nueva York. Es un trámite al que debe someterse antes de que el juez Juan Merchan dicte sentencia, luego de ser declarado culpable de 34 cargos penales por ocultar el pago a una actriz porno para comprar su silencio sobre una relación extramarital con el objetivo de no manchar su campaña presidencial de 2016. La audiencia servirá para recomendar o no que Trump quede en libertad condicional. Los 4 rehenes rescatados el sábado por las fuerzas de Israel en la Franja de Gaza se reencontraron con sus familias luego de pasar 8 meses secuestrados por el grupo terrorista Hamas. Entre ellos está Noa Argamani, una joven de 25 años cuyo secuestro quedó registrado en video. La joven israelí de ascendencia china pedía que no la mataran cuando fue subida a la fuerza en una moto por militantes de Hamas el pasado 7 de octubre, durante su incursión en el sur de Israel. Una operación militar la rescató este sábado junto a otros 3 rehenes. Noa Argamani, de 25 años, se reencontró con su familia en el hospital Shiva y pudo celebrar el cumpleaños de su padre. Andrei Kozlov, de 27 años, Almog Meiryan, de 21, y Shlomi Sib, de 40, también tuvieron emotivos reencuentros, luego de 8 meses en cautiverio. Todos están en condiciones estables, pero seguirán bajo observación médica por varios días. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu los visitó en el hospital. Netanyahu dijo que continúan evaluando más rescates, pues 116 secuestrados aún permanecen en poder de Hamas, aunque se cree que al menos 40 ya murieron. Un avión de Austrian Airlines quedó averiado por una tormenta de granizo mientras se aproximaba al aeropuerto de Viena, en Austria. El vuelo salió desde La Palma de Mallorca, pero entró en una tormenta que, según la tripulación, no era visible. Informaron que las ventanas de la cabina, la nariz donde se oculta el radar meteorológico y algunos paneles resultaron dañados por el granizo. A pesar del estado de la nave, los pilotos lograron un aterrizaje seguro. Y Ecuador suma un cupo más a los Juegos Olímpicos París 2024 y se trata de la yudoca Vanessa Chalá. Una medida cautelar ordena al gobierno cumplir con la alimentación de los presos de 9 cárceles del Guayas. Diego Cuenca explica que el fallo judicial dispone 4 medidas. Una jueza concedió medidas cautelares a favor del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH, que intenta resolver el desabastecimiento de alimentos en 9 cárceles de la provincia de Guayas. La sentencia de la magistrada establece 4 medidas inmediatas en las que dispone que el Servicio Nacional de Personas Privadas de la Libertad, SNAI, cumpla con regularizar la provisión de alimentos suficientes, contratar el servicio de alimentación, que permanentemente gestione la donación de comida con entidades públicas o privadas y que deje ingresar a los representantes de los organismos de derechos humanos para que puedan constatar la provisión de comida. El director del comité dijo a Ecuavisa
que hasta esta mañana no se cumplía con el último punto. Aquí en Guayaquil no hay una dependencia del SNAI con las cuales nosotros podamos reunirnos, así como lo hemos estado haciendo aquí. Y por ello tampoco pueden constatar si las otras instrucciones de la sentencia fueron acatadas por el SNAI en 9 cárceles. 8 de ellas conforman el complejo penitenciario que está en el norte de Guayaquil y la 9ª está en el cantón El Empalme. En total suman 12.600 presos. Esto ocurre desde que el anterior proveedor, la Factoría, suspendió su servicio el 2 de junio. En paralelo, el comité recauda donaciones de alimentos por su cuenta. Por ejemplo, en la iglesia La Victoria, en el centro de Guayaquil. Pero no es suficiente. Pero no hemos tenido la respuesta de las 12.690 personas que están detenidas, no han venido. El SNAI no se ha pronunciado sobre este fallo judicial. Talleres de caligrafía y de mediación lectora para niños y jóvenes se dictaron hoy en la Feria del Libro en Quito. Escuelas y colegios pueden realizar visitas y participar de las actividades lúdicas. Valeria Navarro con los detalles. Con plumilla en mano y una hoja en blanco, jóvenes aprendieron a hacer trazos de caligrafía gótica en la Feria del Libro en Quito. Es un método que fusiona operaciones matemáticas básicas y las letras para luego crear escritura artística. Es importante primero para conservar un viejo arte que es el de escribir a mano, que claro, con lo digital y ahora se ha ido perdiendo un poco. En la feria también participaron booktubers. En Ecuador es una comunidad de 200 personas que crean contenido literario en redes sociales. En esta ocasión llegaron hasta el Centro de Convenciones Bicentenario para impartir talleres lúdicos como la elaboración de separadores de libros. Vivir en una feria es diferente, el poder estar en contacto con los libros, con los autores, con la gente que lee y nos conoce y ve nuestros videos es algo muy importante. Hacer que los más pequeños amen la lectura es el reto de quienes se están formando para ser profesores. En la feria, estudiantes de parvularia recibieron técnicas para saber contar historias. Se utilizan tal vez diferentes tipos de voces, diferentes estrategias, tal vez con títeres, tal vez con teatros, con dramatizaciones, que es una manera más lúdica y entretenida para ellos. Un cuento ayuda a una niña o niño a comprender mejor la realidad, a aprender y a despertar su imaginación. Escuelas recorrieron los 107 stands de la feria. Para los adultos también se habilitaron talleres de relectura y reescritura de Gabriel García Márquez. La Feria del Libro estará en el Centro de Convenciones del Parque Bicentenario hasta el domingo 16 de junio. Están planificadas 300 actividades con la participación de 180 panelistas nacionales y extranjeros. ¿Un escenario flotante? Sí, un grupo de jóvenes creó el proyecto que iluminó un río en Babahoyo el fin de semana. Ya le contamos. Babahoyo cuenta con el primer escenario flotante que iluminó el río en la parroquia Barreiro el fin de semana. Y se trata de un proyecto de jóvenes que buscan innovar en el arte y la cultura. Odette Camacho describe la obra. ¡Que viva Babahoyo, que viva el arte, que viva Barreiro, que viva la vida! El río San Pablo en la parroquia Barreiro de Babahoyo se transformó en un espejo de luces y melodías con el debut de El Candelabro, el primer escenario musical flotante de la provincia de Los Ríos. El espectáculo inició a las 6 de la tarde de este sábado y mientras el sol se perdía en el horizonte, el candelabro mostraba su luz. La estructura cuadrada tiene una lona transparente y focos fluorescentes instalados en cada esquina. Está hecha en laurel, una madera liviana sobre una base de fierro, colocada sobre 16 tanques plásticos. Ahorita la vamos a mantener estacionada para los próximos eventos. Y sí nos interesaría ya generar una pequeña agenda cultural. Algunos asistentes se sentaron en la ribera, otros subieron a canoas para poder ver más de cerca el show. La Balsanera, una casa-restaurante flotante, sirvió de muelle. La actividad ayudó a reactivar el turismo y la economía de los canoeros que por primera vez ofrecieron su servicio en horario nocturno. Si no logras perdonar. El estar sobre el escenario flotante fue una experiencia fascinante para los artistas. Al principio tenía un poquito de miedo porque la balsa bailaba al estilo de Gina, pues no, pero ya después yo dije, si me viro para acá ya se vira.
El show duró 3 horas y dejó grandes expectativas entre los ciudadanos que esperan una próxima presentación